Ángel Aguirre Rivero, el ex gobernador de Guerrero, está embarrado hasta el chongo. No pudo librar la orden de aprehensión que le fue dictada el día de ayer. A pesar de que su defensa dijo, no, es que no están siendo justos con nuestro representado, que él es inocente porque estaba en una reunión con Osorio y Chong. Ah, entonces también Osorio y Chong está en el enjuague. Pero fue vinculado a proceso el ex gobernador Ángel Aguirre por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Este hombre sabe mucho de lo que pasó y curiosamente está detenido, no curiosamente, está detenido su sobrino a quien quiso proteger durante estos hechos. Y caray, es el mismo que le dijo, no, él mero fue. O sea, la fiscalía tiene bien documentado todo. Pese a las más de 30 pruebas presentadas por la defensa para desvirtuar la acusación, el juez consideró que ninguna era lo suficientemente contundente para desacreditar la versión de que el exmandatario de Guerrero ordenó ocultar y destruir evidencia de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Eh, es que lo mandaron de regreso a Almoloya de Juárez. Y en ese contexto aparecieron los familiares de los 43 jóvenes de la normal rural Isidro Burgos a pedir que no lo dejaran en libertad. Las madres y padres de los 43 normalistas acusan al ex gobernador Ángel Aguirre de la desaparición de evidencias. Y esto es una realidad. Desapareció evidencias tratando de proteger a su sobrino. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acusaron directamente al ex gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, por la desaparición de toda evidencia de las cámaras de seguridad durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y pidieron su vinculación a proceso. Ya está detenido, está en Almoloya. Por mucho que le metieron, no pudieron sacar gran cosa. En ese contexto, un defensor de derechos humanos, Abel Barrera, habló sobre esta situación que se presentó. Déjenme, le pongo un mayor de velocidad porque es de estos señores de rompeviento. A ver, aquí hizo declaraciones interesantes. Cheque usted esto. Impunidad total la que gobernaba, ¿no? Y también en esos años notamos que quien tomó las riendas del gobierno era su sobrino Ernesto Aguirre, que él era el operador real del Estado, porque en esos años el gobernador Aguirre pues se dedicó a las francachelas, ¿no? Se dio, por ejemplo, una situación grave el 15 de septiembre en Guerrero del 2013, donde pues aquí en la montaña llovió muchísimo por las tormentas Ingrid y Manuel, y pues esa misma noche, en lugar de implementar un operativo de emergencia, estuvo brindando con exgobernadores del PRI en Casa Guerrero, con dirigentes del PRI, del PRD, celebrando el bicentenario, según de ahí del estado de Guerrero. Y bueno, pues básicamente él ya consolidado en el poder, dejó que la violencia pues se tiñera de rojo en todo el estado por tantos asesinatos, tantas agresiones a defensores, a defensoras, a luchadores sociales. Fue realmente una administración deplorable que quedó en manos de su sobrino y bueno, pues ahora está señalado de haber enviado, bueno, más bien de haber ordenado la destrucción de estos videos donde decíamos al principio, se supone que ahí en estas cámaras exteriores de la 12 y la 15, pues se registró esa noche del 26 de septiembre la agresión que hubo de policías federales, estatales, donde hubo pues gente de la delincuencia que pues agredieron, golpearon, subieron a las camionetas a los estudiantes y que pues en parte pues hay pruebas que muestran estos hechos y que pudieran ayudar a dilucidar, ¿no? Qué pasó por lo menos con esos estudiantes y por eso ahora, pues ahorita a las 10 de la mañana me decían que iba a ser la audiencia para poder determinar el juez si lo vincula a proceso o declara su libertad. Pues ese es el contexto, Violeta, en que se dan estos hechos
y es el marco en que nosotros presentamos una tragedia muy grave, que es la desaparición de los 43, y donde pues parte de autoridades del Estado, o más bien las autoridades del Estado tuvieron mucha responsabilidad en la desaparición, y lo que ha ya informado el GIEI en sus 6 informes, también de la participación de otros actores estatales y federales como el Ejército, la Marina, como ya se ha demostrado en esos informes. Abel Ibarra es director del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyán, allá en Guerrero, y señala que hay muchas evidencias. Lo que pasa es que, y usted dirá, ¿y dónde aparece Osorio Chong? A ver, Miguel Ángel Osorio Chong aparece en la desaparición de evidencias. Es que cuando se vio todo este asunto allá en la audiencia que tuvo este personaje, dice, bueno, es que yo no estaba en Iguala en ese momento, mire, en la reunión de gobernación. La defensa trató de desvirtuar la acusación presentando testimonios y pruebas documentales de que el día que presuntamente recibió el sobre con el disco que contenía el video de las cámaras del Palacio de Justicia, aquí está, el gobernador había sostenido una reunión con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en la Ciudad de México, lo que a su decir probaba que Aguirre Rivero no estuvo en Guerrero aquel 29 de septiembre y por ende no pudo haber recibido ese disco con las imágenes y menos aún mandar a destruir la evidencia. El ex gobernador de Guerrero deberá permanecer preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrentará el proceso por desaparición forzada, aunque sus defensores insistirán en que le modifiquen esa medida cautelar para que pueda seguir el proceso en prisión domiciliaria, debido al estado de salud que presenta Aguirre Rivero a sus 70 años de edad. O sea que nada más caen en desgracia y luego, fíjese, caen en desgracia y luego se enferman. No, pues es que ya ve Murillo Karam que está en prisión domiciliaria, ya no nos jueguen el dedo en la boca, no nos chupamos nada de eso. Aparte, este personaje nefasto tiene una estela de corrupción, de impunidad, que le permitió operar durante el prianato. Recordemos aquella ocasión en que la misma presidenta Claudia Sheinbaum le rechazó un regalo que le mandó. No, de ellos no recibo nada. Están documentadas muchas cosas sobre el exmandatario de Guerrero. Cheque usted esto. Cuando él lo niega, ¿no? Porque yo creo que tiene toda esta escuela. Y bueno, pero ahora tendremos que también empezar a descubrir qué es lo que sucede. También parece que su sobrino ha empezado a declarar cómo trabajaba toda la familia para esta organización de Guerreros Unidos y cómo Rubén Aguirre, uno de sus principales miedos justamente era que su sobrino soplara, como él decía en estas comunicaciones. Hay una parte política que quiero abordar, que es Ángel Aguirre, como priista dinosaurico, él quiso comprar su impunidad. Le intentó dar un regalo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es cierto. Y le mandó a una mujer que, a su vez, la presidenta, cuando le dice, le llevo un regalo de parte del exgobernador Ángel Aguirre, reviró la presidenta diciendo, no, yo no recibo este tipo de regalos. De esa persona no. De esa persona no. Exactamente, de esta persona. Y lo que hay que subrayar es que Ángel Aguirre, si bien había sido priista, después fue perredista, que fue de los que traicionó a la izquierda, porque fue un perredismo que en su momento se unió al peñismo con el Pacto por México. Es chucho, digamos. De los chuchos. Y ese componente es importante porque es esta visión de que pues siempre y cuando tú fueras amigo del poder en turno, ibas a tener impunidad. Si nosotros ponemos en una columna lo que fue la verdad histórica y los responsables, pues básicamente llegaba hasta Abarca, porque el hilo se rompe por lo más delgado. Entonces, ¿qué dijeron en el peñismo? Pues mientras Abarca ya está en prisión y su esposa, y vayamos por los Guerreros Unidos, pues ahí se acaba la historia. Pero en realidad, si vemos la columna de lo que ha sucedido a partir del sexenio de López Obrador, ¿quiénes han caído? Bueno, el constructor de la verdad histórica, que era pues básicamente una mentira, Jesús Murillo Karam, ya en prisión, ahora que sí está enfermo y que lo llevaron a su casa. Está también el caso de Ángel Aguirre y de Tomás Herón, que está perseguido por la justicia. Hay una orden de aprehensión.
Entonces, sí vale la pena subrayar que si bien hay un pendiente, es una asignatura pendiente el caso de Ayotzinapa, sí ha habido un avance sustancial y una actitud de dar con los responsables, encontrarlos y que asuman las consecuencias de sus acciones. Porque ese carpetazo de la verdad histórica pues dejaba en absoluta pues indefensión a los familiares de las víctimas y pues menos habríamos sabido qué pasaba con los 43, ¿no? Sí, ese carpetazo que mencionas efectivamente son las lógicas del viejo priismo. Que yo recuerdo en el 2012 cuando el PRI regresa a la presidencia de la República, que había como depresión colectiva, ¿no? Sí, es cierto. Porque sabíamos que iban a regresar, que si bien no se habían ido del todo, porque el PAN no gobernó de manera muy distinta, de hecho el PAN garantizaba el modelo neoliberal, pero al modelo neoliberal se le sumaba la corrupción priista de las, entre comillas, de las mejores épocas priistas, ¿no? Y no es casual que con el regreso del PRI vuelve algo que en su momento podía uno comparar o equiparar con el 68, en el sentido de que con el viejo PRI, con ese PRI, con esas mañas, con esos usos y costumbres, pues bueno, había matanzas de estudiantes y con el regreso a partir de 2012 de este entre comillas, nuevo PRI, volvían las matanzas de estudiantes o en este caso, desapariciones de estudiantes. Pero no hablamos de 2 estudiantes o 3, hablamos de 43. Pero Ángel Aguirre está relacionado a Aguas Blancas, está relacionado con otros hechos igual de violentos. ¿Qué había en esa bolsa que envió Ángel Aguirre a la presidenta Claudia Sheinbaum? Seguramente cosas valiosas. La presidenta dijo, no, yo no acepto de eso. Y este caso del ex gobernador tiene que soltar más involucrados. No puede haber sido nada más los Abarca. Sí, el hilo se rompe por lo más delgado. A ver, agarramos a los Abarca y ahí lo mantenemos detenido. No, esto va mucho más allá. Aquí tendría que caer Salvador Cienfuegos, el que fue secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto. Debería caer el mismo Peña Nieto. Y si me apura tantito, Miguel Ángel Osorio Chong pudo haber dado la orden desde México. Porque era el secretario de Gobernación, el segundo al mando, después de, pues Peña fue un pelele, ¿no? Eso está de más decirlo. Pero el sobrino está detenido, al que él quiso proteger o al que él protegió, con esa destrucción de material, que ahora el mismo sobrino dice, pues es que él fue el que le ordenó todo. Y no lo van a poder, no va a poder la defensa probar lo contrario, porque hay una situación muy sencilla. No, la Fiscalía General de la República no está persiguiendo a nadie, solo está aplicando justicia. Eso es lo que no les gusta. Mientras tú estás en el poder en turno, pues tienes corrupción. Eso fue siempre. Ahora que empiezan a caer, salen los defensores. Sale Ciro, sale Loret, sale Alarraqui. Salen todos ellos porque están pagados. Digo, hasta da pena ajena que salga, no sé por qué le dicen panza la del barrio, pero, ayúdenos a Typical porque no tenemos dinero. Mire, tienen mucho billete, tienen muchos patrocinios. Jodidos nosotros. Pues la verdad, nosotros no tenemos recursos, ¿no? Pues tenemos lo necesario para trabajar. Pero llegan al descaro de decir, todo mundo debe aportar para Typical porque es un canal del pueblo. No, los del pueblo son estos, no aquellos. Y acá pues a lo mejor no hay varo, pero de todas maneras les destapamos toda su corrupción porque la hay a niveles muy grandes. Y este asunto de Ayotzinapa quedaría zanjado con una detención de alto perfil, que podría ser Osorio Chong, el propio Salvador Cienfuegos, incluso podría llegar a Peña Nieto.